¿Qué ocurre cuando la mente de un rey comienza a desmoronarse, pero la corona permanece sobre su cabeza? El año es 1392. Las gruesas murallas de Le Mans resuenan con el estrépito de botas con armadura. Los caballos se inquietan en la niebla matinal. En el centro de la procesión cabalga un monarca cuyo rostro no muestra sonrisa, ni calidez, solo una mirada hueca, perdida en la distancia. Carlos VI de Francia tiene apenas 24 años, pero la carga sobre sus hombros es insoportable. Su padre ha muerto hace mucho. Su reino, fracturado. Su pueblo, ansioso. Y su mente un campo de batalla de susurros y fuego. Los médicos no lo entenderían. Los sacerdotes no lograrían exorcizarlo, pero las señales ya estaban allí. Su piel, pálida como pergamino. Sus ojos, moviéndose de sombra en sombra, y el silencio, un silencio aterrador que seguía a largos periodos de ira y confusión. Hoy no cabalga hacia la guerra, sino hacia una emboscada de la mente, una que lo marcará no por la espada, sino por un enemigo invisible que lo gobernará desde dentro. La locura. Más tarde lo llamarían Carlos el Loco, pero para entender por qué Francia, en una de sus horas más oscuras, fue gobernada por el fantasma de un hombre, debemos retroceder décadas antes de este horror silencioso, antes de que el fuego de la demencia comenzara a consumir al rey. Debemos caminar primero por una Francia dividida por sangre, intrigas y legado. Carlos nació el 3 de diciembre de 1368. Su padre, el rey Carlos Viamado el Sabio, había reconstruido pacientemente una Francia devastada durante la Guerra de los 100 años. A través de la diplomacia y la reforma, había recuperado territorios perdidos, estabilizado las finanzas y devuelto dignidad a una corona casi hecha trizas por la derrota. La sombra de Eduardo el Príncipe Negro había sido apartada. Francia, por fin, respiraba de nuevo. Pero Carlos V no era ingenuo. Sabía que la paz frágil que había forjado no significaría nada si su hijo fracasaba. Por eso rodeó al joven Delfín de tutores, soldados, clérigos, hombres inteligentes y cautelosos. Cuando Carlos VI ascendió al trono con solo 11 años en 1380, el reino debía ser guiado por un consejo de regencia. Sus tíos los duques de Anjou, Berry y Borgoña fueron designados para gobernar en su nombre. Pero el poder no reposa en manos que solo esperan. Estos tíos reales, cada uno más ambicioso que el otro, usaron la regencia para enriquecerse, vaciando el tesoro y reavivando viejas disputas. El pueblo francés, ya cansado de la guerra y los impuestos, volvió a inquietarse. Y en París, los susurros se convirtieron en disturbios. En el centro de esta tormenta creciente estaba un rey niño, demasiado joven para gobernar y demasiado frágil para comprender lo que estaba en juego. Y cuando Carlos VI asumió el control total en 1388 a los 20 años, lo hizo con mente clara y propósito noble. Reinstauró a los antiguos consejeros de su padre, los llamados Marmouset, hombres sabios, con una visión de paz y estabilidad fiscal. Por un momento volvió la esperanza, pero no duraría. En las sombras de la corte se tramaban conspiraciones. El duque de Borgoña Felipe el Atrevidor sentía el regreso de los Marmoussets. Los hermanos del rey, Luis de Orleans y Juan de Berry, ansiaban más poder, y afuera, la guerra con Inglaterra nunca había terminado realmente. Bajo este frágil cristal de paz, la presión crecía, y entonces llegó la fractura. Era el verano de 1392. Pierre de Craon, un noble previamente exiliado por los Marmoussets, intentó asesinar al condestable de Francia, Olivier de Clisson. Craon huyó a la corte de Juan IV de Bretaña. Carlos VI, considerándolo una traición, se enfureció. Ordenó una campaña militar para castigar a Bretaña y hacer justicia. Pero la marcha estaba condenada desde el principio. Sus consejeros advirtieron en contra: su salud era frágil, su temperamento errático. El calor del verano era asfixiante, y el camino largo. A medida que el ejército avanzaba por el bosque de Le Mans, el rey se volvía cada vez más paranoico. Y entonces, el 5 de agosto de 1392, ocurrió.
Un leproso con harapos blancos salió de entre los árboles, gritando al rey: «No avances más, noble rey. Has sido traicionado». Algo dentro de Carlos se rompió. Momentos después, un paje dejó caer accidentalmente la lanza de un caballero. El estruendo sonó como tambor de guerra. En un instante, Carlos desenvainó su espada y se volvió contra sus propios hombres. Entre gritos de furia, mató a 4 de sus caballeros antes de ser detenido. Sus ojos estaban vacíos. Su cuerpo temblaba. La locura había llegado. La corte quedó horrorizada. Se llamaron médicos. Se rezaron oraciones. Pero Carlos no volvió a la normalidad durante semanas. Cuando lo hizo, no recordaba el ataque. No sería el último. En los años siguientes, los episodios de locura del rey se volverían más frecuentes y severos. Olvidaba quién era. No reconocía a su esposa, la reina Isabeau de Baviera. Afirmaba estar hecho de vidrio y prohibía que lo tocaran. Sí, vidrio. Tan frágil que vestía ropa reforzada y permanecía inmóvil durante días por temor a romperse. La corte caminaba sobre cristales, aterrorizada por el rey y su mente impredecible. Pero tal vez la mayor tragedia era que Carlos VI no siempre estaba loco. En los períodos lúcidos, seguía siendo regio y amable, un hombre de paz y piedad. Amaba la música, el arte y la lectura. Y esa dualidad entre la gracia y la locura atormentaría no solo a él, sino al alma misma de Francia. La corte se dividió una vez más. Su hermano Luis de Orleans actuó como regente durante los episodios de Carlos. Pero el poder de Luis despertó celos. El duque de Borgoña, ahora Juan sin miedo, lo acusó de corrupción y de seducir a la reina Isabeau. La acusación terminaría en sangre. En 1407, con París cubierta de niebla, asesinos enviados por Juan sin miedo emboscaron y asesinaron a Luis de Orleans. Su cráneo fue partido con un hacha en plena calle. El asesinato conmocionó al reino, pero Juan lo defendió como un acto político justificado. Francia, una vez más, estaba al borde del abismo. El asesinato encendió la guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones. Los Armagnacs, leales al difunto Luis y ahora liderados por su hijo Carlos de Orleans y el conde Bernardo de Armagnac, declararon venganza. Los borgoñones afianzaron su poder en París. Y mientras tanto, el rey permanecía en su palacio, sin saber nada. El trono de Francia era ya una silla vacía. Inglaterra observaba el caos y vio su oportunidad. En 1415, Enrique V invadió Francia y aplastó a la nobleza francesa en la batalla de Agincourt. Fue una masacre. La flor de la caballería francesa cayó en el barro y la sangre. Y una vez más, el país se sumió en la desesperación. En el Tratado de Troyes, firmado en 1420, llegó la humillación definitiva. Carlos VI, en un momento de debilidad o manipulación, declaró heredero al trono de Francia a Enrique V de Inglaterra, desheredando a su propio hijo, el delfín Carlos. Esto no fue solo un tratado, fue una traición, una ruptura del linaje, un pacto hecho no por un hombre, sino por el eco hueco de una mente rota. Pero ni siquiera la locura puede reescribir el destino. El delfín se negó a ceder. Se convertiría en Carlos VII, y con la ayuda de una joven campesina llamada Juana de Arco, recuperaría lo que le habían negado. Sin embargo, el daño causado por la enfermedad de Carlos VI y el hambre de poder de la corte marcaría a Francia durante generaciones. El rey murió en 1422, olvidado por muchos, llorado por pocos. El reinado de Carlos el Loco terminó como comenzó, en silencio. Su corona fue forjada en la locura. Pero su legado se grabaría en los huesos de un reino que osciló entre la grandeza y la ruina, entre la unidad y la guerra civil. Para entender las horas más oscuras de Francia, hay que entender al rey que ya no podía sostener ni su mente, ni su país. La muerte del rey Carlos VI, en 1422, no trajo paz a Francia. De hecho, marcó el colapso final de una autoridad real que llevaba años desangrándose. Su hijo, el delfín desheredado, se proclamó ahora como Carlos VII. Pero según las palabras del Tratado de Troyes, Francia pertenecía legalmente a la corona inglesa.
El joven rey Enrique VI de Inglaterra, con apenas un año de edad, había sido declarado rey de Inglaterra y de Francia. Un niño en una cuna ahora ostentaba el título que una vez pesó sobre la atormentada frente de Carlos VI. Sin embargo, aunque las leyes pudieran escribirse en papel, el poder aún debía imponerse en los campos de batalla. El reino que Carlos VI dejó no era un dominio unificado, era un país roto, sangrante, confundido. El norte de Francia, incluyendo París, estaba en manos inglesas. Borgoña, uno de los ducados más poderosos de la cristiandad, estaba aliado con la corona inglesa. Y en el sur, la legitimidad del delfín se sostenía por la lealtad obstinada, la esperanza y un sueño frágil de resurgimiento francés. Pero ¿cómo había caído todo tan bajo? En realidad, la enfermedad de Carlos VI había convertido la corte en un terreno de caza para lobos. La monarquía, en lugar de ser un centro de justicia u orden, se convirtió en un escenario donde las facciones rivales se desgarraban por influencia. Cada período de lucidez del rey, por breve que fuere, era aprovechado por oportunistas que deseaban ser la voz tras el trono. Durante los años lúcidos de su juventud, Carlos mostró promesa. El rey demostró misericordia, inteligencia, incluso carisma. Patrocinó universidades, impulsó las artes y buscó la paz con Inglaterra. Caminaba entre el pueblo de París con humildad. Un gobernante genuinamente querido antes de ser temido. Pero esta imagen de rey noble se torció con el tiempo a causa de sus prolongadas caídas en la psicosis. No era solo el delirio del vidrio. Había momentos en los que no recordaba su propio nombre, momentos en los que huía aterrorizado de su esposa. Confundía sirvientes con asesinos. A veces vestía ropa de luto, creyendo que ya estaba muerto. Y sin embargo, en otras ocasiones gobernaba con claridad, incluso con gracia, pero siempre quedaba el temor. ¿Cuándo volvería el próximo episodio? Esta imprevisibilidad lo convirtió en prisionero de su propia corte. Su esposa, Isabeau de Baviera, fue empujada a un rol para el que pocas reinas estaban preparadas. Actuar como ancla política mientras su marido oscilaba entre la realidad y la demencia. Pero la propia Isabeau se convirtió en figura de controversia. A medida que la enfermedad de Carlos se agravaba, el vacío de poder la arrastró al centro de la vida política. Presidía el Consejo Real. Negociaba con dignatarios extranjeros. Pero sus decisiones eran constantemente socavadas por rumores y misoginia. La acusación de que tuvo una aventura con el hermano del rey, Luis de Orleans, sin pruebas y probablemente falsa, fue explotada por sus rivales para dañar su reputación. Ese escándalo personal pronto estalló en guerra abierta. El asesinato de Luis de Orleans, orquestado por Juan sin Miedo, duque de Borgoña, no fue simplemente un crimen pasional, fue una decapitación política, un acto que destrozó las últimas ilusiones de unidad. Los borgoñones defendieron el asesinato como justo, citando la corrupción de Orleans y su manipulación del rey loco. Los Armagnacs, partidarios del linaje de Orleans, lo tildaron de traición. París pronto se llenó de soldados, multitudes y terror. Cada facción afirmaba actuar en nombre del rey. Pero Carlos Pilla, en sus 40, estaba demasiado perdido para intervenir. En momentos de lucidez, lloraba por el estado de su reino. Pero tales momentos eran escasos. La guerra civil devastó Francia. Los campos fueron quemados, los pueblos saqueados y la ley abandonada. Los borgoñones cazaban Armagnacs. Los Armagnacs se vengaban con igual brutalidad. Los campesinos sufrían lo peor. La autoridad de la monarquía, ya debilitada por el deterioro mental de Carlos, ahora yacía en ruinas. En medio de esta tormenta, intervino una potencia extranjera. Inglaterra, enemiga histórica de Francia, observaba con ojos calculadores. El rey Enrique V de Inglaterra no era ningún loco, era un táctico brillante y un político implacable. En 1415, cruzó el canal, reclamando no solo territorio, sino un derecho divino al trono de Francia. La batalla de Agincourt se volvió leyenda. Los caballeros franceses, pesados por su armadura y su orgullo, fueron masacrados en el barro. La flor de la caballería francesa cayó sin rugido, sino con un suspiro. Miles de nobles murieron
o fueron capturados. Carlos VI estaba demasiado incapacitado para responder con estrategia. A menudo ni siquiera estaba al tanto de que la batalla había ocurrido. La corte se apresuró a salvar lo que pudo. La reina Isabeau, buscando proteger a sus hijos y la estabilidad del reino, entró en negociaciones. Pero su decisión en 1420 de firmar el Tratado de Troyes la marcaría para siempre como traidora a los ojos de muchos franceses. El tratado declaraba que Enrique V se casaría con la hija de Carlos VI, Catalina de Valois, y heredaría la corona francesa tras la muerte de Carlos. El delfín, el propio hijo de Carlos, quedaba excluido. Era como si su línea de sangre hubiera sido borrada. Algunos dicen que Carlos VI aprobó el tratado en uno de sus momentos de lucidez. Otros afirman que fue firmado en su nombre mientras él permanecía en estado de confusión. Sea como fuere, el tratado fue firmado, y el delfín, furioso y traicionado, se retiró a Bourses, donde comenzó a construir una corte en el exilio. Lo que siguió fue una calma breve y escalofriante. Enrique V y Catalina se casaron. La corte inglesa se preparó para la doble monarquía. Pero el destino, como tantas veces en el reinado de Carlos VI, tenía una vuelta más. En 1422, Enrique V murió repentinamente de disentería. Tenía apenas 35 años. Meses después, Carlos Vidébil, fantasmal y hacía mucho perdido en la locura, también murió. La corona no pasó al delfín, ni a un líder fuerte, sino a un bebé, Enrique VI de Inglaterra, con solo 9 meses. Ese niño era ahora, según el tratado, rey de Inglaterra y de Francia, pero una corona no puede gobernarse sola. Francia volvió a dividirse entre quienes apoyaban la reclamación inglesa, respaldados por el poderoso ducado de Borgoña, y quienes eran leales al delfín, ahora autoproclamado Carlos VII. La corte en Bourges fue ridiculizada por los ingleses como una corte de sombras, y su rey, un usurpador. Pero aquellos que aún creían en la sangre de los Valois se agruparon en torno a él. La pregunta seguía en el aire: ¿podría Carlos XVII, desheredado, despreciado y apenas sosteniéndose en el poder, salvar realmente a Francia? La respuesta no vendría de un noble, un general, ni un cardenal. Vendría de una adolescente campesina que afirmaba escuchar la voz de Dios. Una joven que cabalgaría a través del fuego y el miedo, no para vengar a Carlos VI, sino para restaurar Francia. Juana de Arco. Su llegada no fue solo un milagro de guerra, fue una reclamación espiritual. Carlos VI no solo dejó atrás un país roto, sino también una imagen quebrada de la realeza. El derecho divino a gobernar había sido arrastrado por el lodo de la locura. El pueblo ya no veía a su rey como un líder elegido. Lo veían como símbolo de caos, de castigo divino. La misión de Juana lo cambió todo. Levantó el sitio de Orleans. Acompañó a Carlos VII a la Catedral de Reims para su coronación. Y aunque su vida terminaría en las llamas, su voz resucitó una corona que había estado maldita por décadas. El fantasma de Carlos VI acechó Francia durante generaciones, no solo como un loco, sino como advertencia viviente. Su reinado planteó una pregunta: ¿qué ocurre cuando la corona pesa más que la mente que la lleva? Cuando el rey no puede distinguir entre amigo y enemigo, hijo y extraño, enemigo y su propio reflejo. ¿Y qué le sucede a un reino que se acostumbra a tanta oscuridad? En la siguiente parte, exploraremos el reinado de Carlos VII, cómo reconstruyó el reino destrozado que le dejó su padre, y cómo el trauma de la locura dio forma al futuro de Francia. El fantasma de Carlos VI no desapareció con su muerte. Su largo reinado de enfermedad e indecisión se había filtrado en las paredes de cada cámara real y en las mentes de toda una generación criada bajo la sombra de un monarca incapaz de gobernar. Su hijo, Carlos VII, fue coronado rey, pero no como lo habían sido sus antepasados. No hubo procesión dorada por París. No hubo vítores unánimes de una nación. Fue coronado en Reims únicamente gracias al coraje de Juana de Arco, la campesina que marchó a través del fuego para demostrar que Dios no había abandonado a Francia. Pero Carlos VII heredó más que una corona. Heredó un país dividido, exhausto y traumatizado.
La locura de su padre no solo había desestabilizado la monarquía, había envalentonado a enemigos tanto internos como externos. Los ingleses ocupaban vastas regiones del norte de Francia, incluida París. Los borgoñones, aún dolidos por el asesinato de su duque Juan sin Miedo, a manos de los Armagnacs en 1419, seguían aliados con Inglaterra. El pueblo estaba cansado, cínico, y dudaba en confiar en otro Carlos. Y lo peor de todo, el propio Carlos VII dudaba de sí mismo. Había crecido bajo la larga sombra del declive de su padre. Había visto a Carlos VI olvidar su propio nombre, gritarle a los espejos y creerse muerto. La corte real había tratado al joven Carlos como una molestia, incluso como una amenaza. Durante años después del Tratado de Troyes, lo llamaron despectivamente el rey de Bourges, como si solo gobernara un trozo de tierra rodeado por una corte en ruinas. Había visto a su padre firmar su exclusión del trono. Había visto a su madre, la reina Isabeau, apoyar la reclamación inglesa por encima de la suya. Todo eso dejó cicatrices. En aquellos primeros años, Carlos VII era un monarca reticente. Confiaba en pocos. Dudaba con frecuencia. Algunos incluso se preguntaban si la locura de su padre había echado raíces en él no por enfermedad, sino por miedo. La carga de recuperar Francia de las cenizas de la guerra civil y la ocupación inglesa podría quebrar a cualquier hombre. Y sin embargo, lentamente, dolorosamente, Carlos comenzó a avanzar. Juana de Arco fue un catalizador, pero no toda la historia. Tras su muerte en 1431, quemada en la hoguera por los ingleses y declarada hereje, muchos pensaron que la llama de la resistencia se apagaría. Pero Carlos VII, ya coronado y envalentonado, comenzó a actuar como un verdadero rey. Reorganizó el ejército, estableciendo el primer ejército permanente de Francia, un paso monumental que redujo la dependencia de mercenarios y nobles rebeldes. Reformó los impuestos, fortaleció la justicia y negoció con antiguos enemigos, pero quizás su movimiento más decisivo llegó en 1435, el Tratado de Arras. Este tratado marcó la reconciliación entre la corona francesa y el Ducado de Borgoña. Carlos reconoció el poder e influencia de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y acordó enterrar el sangriento legado del asesinato de Juan sin Miedo. A cambio, Borgoña abandonó su alianza con Inglaterra. Fue un golpe del que los ingleses jamás se recuperarían. En el lapso de una generación, Francia comenzó a levantarse. París fue reconquistada. La presencia inglesa se redujo, hasta que solo Calais quedó bajo su control. La Guerra de los 100 Años finalizaría oficialmente en 1453, pero la guerra emocional, guerra por la identidad, la memoria y la soberanía ya, había sido ganada cuando Carlos VII estableció su dominio total sobre la nación. Y sin embargo, incluso en la victoria, Carlos nunca escapó del todo del fantasma de su padre. Estaba obsesionado con la posibilidad de que la locura también lo alcanzara. Se volvió profundamente supersticioso, obsesionado con señales, presagios y rituales religiosos. Se volvió cada vez más reservado, desconfiando incluso de su propia familia. El trauma del reinado de Carlos VI le enseñó que los reyes no eran invencibles. Eran humanos y a veces, aterradoramente humanos. Guardó el recuerdo de su padre en silencio. No hubo tumba grandiosa, no hubo legado poético. Solo una historia que debía ser enterrada bajo nuevas reformas, nuevas victorias y una nueva paz. Pero la historia siempre regresa, porque aunque Carlos VII murió en 1460, y uno como un monarca relativamente exitoso, su hijo Luis heredó las mismas intrigas cortesanas, las mismas ambiciones nobiliarias y las mismas ansiedades antiguas que una vez destruyeron a Carlos VI. La locura no regresó en forma de alucinaciones ni mentes rotas, pero reapareció de otras formas: paranoia, crueldad y aislamiento. Luis XI, conocido como el Rey Araña, gobernó no con inestabilidad, sino con cálculo despiadado. Tejió redes de alianzas y traiciones, eliminando a nobles poderosos que amenazaban el trono. Desconfiaba de todos, incluso de su propia sangre, y gobernaba desde las sombras, un soberano envuelto en misterio.
No era locura de la mente, pero quizás sí del corazón. Así, el legado de Carlos VI se convirtió en una advertencia para todos los reyes franceses que le siguieron. El miedo a perder la corona por la locura moldeó la forma en que los monarcas gobernaban, cómo los cortesanos manipulaban y cómo se escribía la historia. Durante siglos, cualquier rey que mostrara duda o melancolía era observado con ojos vigilantes. La línea entre la tristeza real y el peligro real fue trazada con sangre y memoria. El reinado de Carlos VI también redefinió lo que significaba ser rey para el pueblo. Se desvaneció la imagen del monarca intocable, designado por Dios. En su lugar quedó una figura frágil, trágica, capaz de errar, enfermar y destruir. La idea de que un rey podía estar loco y seguir reinando aterrorizó a todo un continente. Surgieron nuevos debates entre teólogos y filósofos. ¿Qué hacía legítimo a un rey? ¿Su sangre? ¿Su razón? ¿O la voluntad del pueblo? Estas preguntas acompañarían a Francia y a Europa durante siglos. En cierto modo, las semillas de la revolución fueron sembradas durante la locura de Carlos VI, el colapso de la autoridad real, el empoderamiento de facciones rivales, el sufrimiento del pueblo y el reconocimiento de que los gobernantes eran falibles. Todo eso resonaría hacia el futuro. Mucho tiempo después de que Carlos VI fuera enterrado, el pueblo francés recordaba el reinado del rey loco. Recordaban el delirio del vidrio, las calles sangrientas de París, la reina silenciosa, el hermano asesinado, los tratados extranjeros y las noches interminables en que su rey no podía recordar su propio rostro. Y aunque el tiempo suavizó los bordes de su historia, nunca borró el miedo. El tiempo es tanto un sanador como un escultor. Suaviza las heridas, pero también transforma los legados unas veces en monumentos, otras en mitos. Y así ocurrió con Carlos VI de Francia. Tras su muerte, su reinado de tormento mental empezó a deslizarse poco a poco del ámbito de los hechos al de la narrativa. Escritores, cronistas y más tarde historiadores reinterpretaron su locura de acuerdo con las necesidades de su propio tiempo. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una herramienta. Inmediatamente después de su muerte, la corte francesa no tenía apetito por glorificar a Carlos VI. Se había hecho demasiado daño. La guerra continuaba. La nación seguía dividida. Su propio hijo Carlos VII había alcanzado el poder no gracias a su padre, sino a pesar de él. Por eso, no hubo ningún gran memorial, ni una deificación formal de un soberano querido. La monarquía se apresuró a cerrar ese capítulo. El veredicto fue el silencio. Pero el silencio nunca dura. Con el tiempo, la historia de Carlos VI comenzó a resurgir contada de nuevo, reestructurada, reutilizada. Para los Armagnacs, fue una víctima indefensa, rodeada de facciones traicioneras y abandonada por su reina. Su descenso a la locura justificaba su afirmación de que una regencia fuerte bajo hombres como Luis de Orleans era necesaria. Para los borgoñones, la inestabilidad de Carlos demostraba que el poder real centralizado era un peligro. Por tanto, los duques debían tener más poder. Para los ingleses, Carlos VI fue la figura que hizo posible el Tratado de Troyes. Su locura, decían, era castigo divino, una prueba de que Francia necesitaba ser gobernada por la mano firme de un rey inglés. Y luego llegaron los poetas y filósofos, los escritores renacentistas, obsesionados con los límites entre la razón y la pasión, vieron en Carlos VI una metáfora viviente. Su reinado se convirtió en una alegoría sobre los peligros del desequilibrio, la fragilidad de la realeza y el riesgo de demasiado poder en manos mortales. La imagen del rey de vidrio, un hombre que creía que su cuerpo se rompería con un solo toque, se volvió simbólica de la propia condición humana. Que uno de los hombres más poderosos del mundo pudiera ser derribado por su propia mente, perturbó y fascinó a generaciones futuras. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando los pensadores de la Ilustración analizaban el concepto de la razón, el legado de Carlos VI fue aún más diseccionado. ¿Estaba loco por castigo divino? ¿O era simplemente un hombre afectado por una enfermedad que la ciencia aún no sabía nombrar? Los historiadores modernos han regresado a su caso con una mirada clínica.
Muchos creen hoy que Carlos VI sufría lo que hoy se diagnosticaría como una forma grave de esquizofrenia o trastorno bipolar con características psicóticas, el inicio repentino en la veintena, los delirios paranoides, los episodios de amnesia, las alucinaciones, las recuperaciones periódicas seguidas de recaídas violentas, todo encaja demasiado bien. Y si aceptamos ese diagnóstico, las implicaciones son escalofriantes. Durante más de 3 décadas, Francia fue gobernada por un hombre en estado de enfermedad mental clínica. Sus decisiones, sus silencios, sus firmas dieron forma no solo a la política, sino a la guerra, la paz y el destino de toda una dinastía. Y a su alrededor, la corte no se movía con compasión sino con cálculo. No se hizo ningún esfuerzo serio por apartarlo del poder. ¿Por qué? Porque su enfermedad lo hacía fácil de controlar. La monarquía en la Francia medieval se construía sobre el derecho divino, la idea de que Dios había elegido al rey. Pero ¿qué ocurre cuando el elegido pierde la razón? ¿Sigue siendo sagrado el trono? ¿O se convierte en el asiento de una marioneta? Estas eran preguntas que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta en su tiempo, pero que muchos murmuraban tras puertas cerradas. Y así, la locura de Carlos VI se convirtió en un espejo en el que todos reyes, duques, sacerdotes, rebeldes podían ver reflejadas sus propias ambiciones. Su reinado fue usado para justificar de todo, desde guerras hasta tratados de paz, desde asesinatos políticos hasta revoluciones. Incluso siglos después, cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, los radicales miraron hacia atrás y vieron en Carlos VI un símbolo de los fracasos de la monarquía. Su fantasma volvió a caminar por las calles de París no como advertencia sobre la enfermedad, sino sobre el poder descontrolado. Pero si la locura de Carlos VI fue explotada por otros, también fue malinterpretada. Los relatos de sus períodos de lucidez pintan un retrato no de un monstruo, sino de un hombre. En ocasiones era generoso, ayudaba a los pobres, rezaba con devoción, amaba la música y la poesía, cuidaba de sus hijos, incluso cuando no los reconocía. En esos momentos de claridad intentaba gobernar, intentaba amar, intentaba ser rey, y esa dualidad del destello del hombre detrás de la enfermedad hace que su historia sea aún más trágica. Porque Carlos VI no fue simplemente un rey loco, fue un ser humano atrapado en una tormenta mental, nacido para una corona que no podía devolver, rodeado de personas que lo veían menos como persona y más como símbolo. Su existencia misma se convirtió en moneda política, y aún así, perduró. Vivió guerras, traiciones, el asesinato de su hermano, la humillación pública de su esposa, la desheredación de su hijo, la ocupación de su capital. Sobrevivió a Enrique V, sobrevivió a casi todas las facciones que usaron su nombre. Y cuando murió no fue en gloria, sino en sombras. Hoy, su tumba descansa en la Basílica de Saint-Denis, junto a muchos otros reyes de Francia. Su efigie yace en silencio, tallada en piedra, sus manos en oración. Pero uno se pregunta, ¿qué oraciones habrán rondado su mente en sus últimos días? ¿Pidió paz? ¿Buscó perdón? ¿O estaba ya demasiado lejos como para saber que alguna vez fue rey? El reinado de Carlos VI no ofrece lecciones sencillas. Es una historia no de maldad o incompetencia, sino de fragilidad, de lo que ocurre cuando la corona descansa sobre la cabeza de un hombre que no puede sostenerla y de cómo el mundo reacciona ante ese desequilibrio. Algunos miraron hacia otro lado, algunos intentaron arrebatarle la corona, algunos trataron de protegerlo, la mayoría simplemente intentó sobrevivirle. Las campanas de Saint-Denis sonaron suavemente en la mañana del 21 de octubre de 1422. En la Basílica Real a las afueras de París, el cuerpo de Carlos Caire de Francia durante más de 4 décadas fue enterrado. Pocos lloraron, pocos cantaron. París, ocupada por los ingleses, guardaba un silencio incómodo. No hubo grandes ceremonias, no hubo elogios triunfales. El rey que una vez gobernó la nación más poderosa de Europa murió como una sombra, y sin embargo, la historia no había terminado con él. La historia de Carlos VI no terminó con su entierro, comenzó a resonar, a propagarse a través de los siglos,
proyectando largas sombras sobre cada monarca que le siguió. Su reinado obligó a Francia, y a gran parte de Europa, a enfrentar una verdad aterradora, que una corona puede caer no solo ante asesinos o ejércitos extranjeros, sino ante el invisible colapso de la mente humana. En los años posteriores a su muerte, Francia se recuperaría parcialmente. Su hijo Carlos VII, aunque desheredado por el Tratado de Troyes, reconstruyó Francia ladrillo por ladrillo. Los ingleses fueron expulsados gradualmente. La línea de los Valois se restableció, pero las cicatrices permanecieron no solo en el mapa, sino en la propia idea de la monarquía. Los historiadores más tarde reflexionarían sobre el reinado de Carlos VI, no solo desde la guerra o la política, sino desde la psicología. En términos modernos, no fue un tirano loco, fue un hombre probablemente afectado por un grave trastorno psiquiátrico, heredado quizás por una frágil línea de sangre real. Y trágicamente, el mundo que lo rodeaba carecía tanto de comprensión como de humanidad para tratarlo como a un hombre. En cambio, Carlos VI se convirtió en un espejo, reflejando las ambiciones de quienes lo utilizaron: sus tíos, su esposa, sus aliados, sus enemigos. Se convirtió en una advertencia susurrada tras cortinas de terciopelo. ¿Y si el próximo rey sufre el mismo destino? Esa pregunta atormentó las cortes durante generaciones. La memoria de Carlos VI sobrevivió a las piedras de su tumba. En los siglos XVI y XVII, dramaturgos y poetas lo resucitaron como símbolo. Durante la Ilustración, se convirtió en un caso de estudio del fracaso de la realeza, y cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, su reinado fue recordado como parte de la larga y trágica caída de la monarquía, prueba de que la sangre real no garantiza ni razón, ni misericordia, ni estabilidad. Pero no dejemos que su legado sea consumido solo por la locura. Recordemos lo que ocasionalmente muestran los registros, que Carlos VI fue un niño coronado en la incertidumbre, un joven que intentó gobernar, un rey que amaba la música y la luz, que incluso en sus momentos de ruptura pidió oraciones, no poder, que intentó desesperadamente, en vano, aferrarse a la claridad en una corte que solo le ofrecía dagas y silencio. Hay dignidad en su historia, no la grandeza de la victoria, sino la humanidad de la resistencia. Reinó durante 42 años no porque conquistara, sino porque nadie se atrevió a destituirlo. Sobrevivió a traiciones, invasiones, asesinatos y un colapso casi total. Fue testigo del asesinato de su hermano, del distanciamiento de su esposa, de la negación del derecho de su hijo al trono. Fue usado, descartado y olvidado. Y aún así, resistió. Esa resistencia, más que cualquier locura, define a Carlos VI, porque en su supervivencia vislumbramos una verdad más profunda sobre el poder, que no siempre es majestuoso, que a veces cojea, que a veces se quiebra, que a veces lo lleva un hombre incapaz de sostenerlo. Cuando hablamos de reyes y reinas, hablamos demasiado a menudo en absolutos: grandeza o fracaso, gloria o deshonra. Carlos VI ofrece algo distinto. Nos ofrece la historia de la fragilidad, de cómo el hombre más poderoso de un reino puede ser completamente impotente ante su propia mente, y de cómo una nación reacciona cuando el trono se convierte en un trono de silencio. Hoy, en los rincones silenciosos de Saint-Denis, su efigie permanece, no como un monumento a la conquista, sino como una pregunta. ¿Qué significa gobernar cuando el gobernante está enfermo? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia aquellos que no pueden cargar solos con esa corona? ¿Y cómo recordamos a un rey que fue, por encima de todo, un hombre en guerra consigo mismo? Su corona fue forjada en la locura, pero la historia que dejó atrás es una de humanidad dolorosa y persistente. Deja un comentario. Tras escuchar la historia completa, ¿ves a Carlos VI como un símbolo del fracaso de la monarquía o de su vulnerabilidad más profunda? ¿Y deberíamos recordarlo como un loco o simplemente como un humano?